licenciada. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a Viviana, a la senadora Duré, a la senadora Catalfano, y les hago llegar el saludo de Zaida Gatti, que es la coordinadora nacional que iba a estar acá sentada, pero por una cuestión particular y personal no pudo estar. Mi función aquí, después de escuchar los relatos interesantes de las personas que me precedieron, por ahí es contarle un poco qué hace el Estado como respuesta a este delito que es un avasallamiento de los derechos humanos fundamentales de las personas. Yo pertenezco al Programa Nacional de Rescate, que aparece como una respuesta ante la sanción de la ley 26364, perdón que yo la divido, sancionada en el 2008 y funciona dentro del ámbito del área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Cuál es la tarea de este programa nacional? Yo me traje un soporte para que sea un poquito, a ver si vamos, no, espere, vamos para atrás. Ahí. ¿Cuál es el objetivo que tiene el Programa Nacional de Rescate? Es el rescate y asistencia integral a todas las víctimas, a las posibles víctimas de trata y explotación sexual. Para ello cuenta con equipos. Nosotros tenemos un diseño que ha comenzado a ser muy chiquito en el 2008 y que ha crecido muchísimo en este tiempo y se ha institucionalizado y tiene una representatividad y un trabajo importante dentro de todo el territorio nacional. Importante es decir que nosotros no trabajamos aquí solamente, sino que los equipos los tenemos una parte en Buenos Aires y después tenemos oficinas regionales distribuidas en el interior del país, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo es dar una respuesta inmediata a una situación de urgencia, como siempre cuando encontramos una persona que es víctima del delito. Este programa, estos equipos, nosotros intervenimos siempre a partir y combinadamente con la justicia, ¿no? Con la justicia federal, ya sea con intervención del Ministerio Público Fiscal o con los juzgados, que generalmente son los juzgados federales. Algunas veces tomamos contacto con otros juzgados, nos convocan, pero la justicia que entiende en estas causas de trata son la justicia federal. Que no es poca cosa describirlo, porque una de las cosas que recién la cónsul comentaba era esta situación que a veces sucede con algunos funcionarios que tal vez se excedan o cometan excesos y abuso de poder o conozcan determinados circuitos donde se están produciendo situaciones de trata y explotación, pero no los ven. O lo que nosotros podemos determinar claramente, están en connivencia con el delito. Las fuerzas federales que nosotras con las cuales contamos e intervenimos, tal vez no, siempre es lo que se tiene muchísima atención es que no sean del lugar particular donde se suceden los hechos de explotación. Ejemplo clarísimo, nosotros trabajamos tal vez en una frontera con Gendarmería, pero también podemos trabajar con prefectura, que tal vez tenga otra área de incumbencia, con la PCA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien realiza todas las tareas de inteligencia y luego, con esa información, la transmite al juzgado y convoca a los equipos de este programa. ¿Cómo están conformados estos equipos? Nosotros somos profesionales, perdón, que voy a seguir intentando que esto pase, pero me parece que no. A ver, bueno, voy a seguir hablando sin el soporte, ¿sí? Bueno, los equipos son equipos interdisciplinarios, conformados por psicólogas, psicólogos, y las nombro en femeninos porque somos todas mujeres, y después les cuento un poquito por qué. Psicólogas, trabajadoras sociales, politólogas, abogadas, que son
las encargadas del primer contacto con las víctimas. Las fuerzas de seguridad tienen una pertinencia y una especificidad para su tarea. ¿Qué es esa? Es la investigación, es poder generar la garantía de la seguridad en el allanamiento, pero el contacto con las víctimas la realiza este equipo profesional. Ustedes imagínense que en un allanamiento, por ejemplo, irrumpe la fuerza de seguridad y generalmente hay algo de la utilización de la fuerza, porque hay que entrar, hay que ingresar, tal vez en un prostíbulo donde hay resistencia a esto, y después entramos las psicólogas del Programa Nacional de Rescate. Con lo cual esto también genera para las víctimas digamos, un espacio de desconfianza. ¿Quiénes somos nosotras? ¿Quiénes son estas personas que llegan? Explicarles, generar empatía con ellas, es el primer trabajo que hace este equipo, y además debe inmediatamente identificar cuáles son las prioridades en ese espacio. Lo que vos comentabas hace un rato ha sido percibido por los equipos, ha sido comunicado muchas veces a los juzgados intervinientes para salvaguardar todos los intereses de las víctimas, no solamente de que no sea indagado, sino que sea entrevistado por profesionales con la expertise y con el conocimiento, porque las víctimas, siempre hablamos de víctimas y pareciera que fueran todas iguales, y no son todas iguales. Las víctimas de trata no son víctimas dóciles, es así. Cuando uno llega a un allanamiento o a un lugar, muchas veces nos identifican al Estado como el enemigo, ¿no? Hay una ficción de que ellas consideran que eso es un trabajo, con lo cual, y realmente comen muchas veces con ese escaso dinero fruto de la explotación de sus cuerpos, y aparece el Estado en ese momento diciéndole: te quedaste sin trabajo. Esta es la traducción que hacen las víctimas en el primer momento. Entonces, poder deconstruir esta idea, poder generar un vínculo de confianza a partir de una experiencia ya ganada en este tiempo a través de distintos abordajes ensayados, hace que se pueda establecer un clima de confianza, que puedan relatar su situación en el momento y que el Estado aparezca como garante de sus derechos, ¿sí? Las intervenciones pueden ser múltiples. La entrevista, puede haber una urgencia que haya que salir primero corriendo a un hospital, porque lo que se determina es que lo más urgente es la asistencia médica. Tal vez haya que salir del lugar. A veces las entrevistas se hacen en el mismo lugar de explotación. Y todos estos resultados, toda esta voz que recogen las profesionales del programa, son comunicadas al juzgado que está interviniendo. Esto garantiza, primero, que el relato de las víctimas sea individual y confidencial, y el juzgado obtiene lo que necesariamente necesita para la causa, no más. Hay otros datos que tal vez las personas cuentan y que forman voy a tomar un poquito de agua. Forman parte del aspecto más privado de las víctimas, con los cuales nosotros podemos seguir trabajando en un término de tiempo que no hacen a la causa, y que esto está garantizado desde el primer momento. Entonces son entrevistas individuales, confidenciales, que le permiten desplegar con el secreto profesional y con la garantía del Estado de que esto no va a ser divulgado. Este equipo profesional, a su vez, le ofrece a todas las víctimas de trata un resguardo que se hace dentro de una casa refugio que tiene el programa, que a veces puede ser aceptado o no. Yo lo escuché antes con las compañeras de la Fundación, que tal vez uno entienda que una víctima está en riesgo, que una mujer, y en esto también incluyo en las situaciones de explotación laboral, que las personas queden en riesgo, pero si son adultas y mayores de edad, nosotros no podemos actuar como los tratantes anulando su capacidad de decisión. Entonces, esa decisión de ir a un refugio, a resguardo, va a ser exclusivamente de la víctima. En los casos que hay menores de edad o que haya algún tipo de situación donde alguien no pueda decidir por sí sola, no pueda tomar estas decisiones,
El programa consensúa con el juzgado interviniente y es el juzgado quien toma esta decisión. ¿Hasta dónde actúa el Programa Nacional de Rescate? En un inicio era esta la declaración testimonial, ¿no? Era como la primera intervención, esa primera intervención cuidada hacia las víctimas, la hacía este equipo profesional. Ese tiempo a veces es inmediato, otras veces va a depender, como ya lo dijeron acá, de las circunstancias en que se encuentra una víctima. Hay veces que la víctima no está en condiciones de declarar inmediatamente, en una semana, por ahí no lo esté. Esa evaluación profesional también es transmitida y sostenida por las profesionales del equipo y se articula, y aquí quiero introducir otra parte interesante para que sepan que dentro de las políticas que tiene este Estado, las políticas públicas que tiene este Estado para la asistencia a las víctimas, existe un protocolo de asistencia. La inmediata del rescate y acompañamiento la hace el Programa Nacional de Rescate. Y luego comienzan a tallar otras instituciones del Estado que garantizan la asistencia posterior, una asistencia integral y posterior. Y acá yo me voy a correr un poquito del programa de rescate y quiero agregar de todos los recursos son escasos siempre. Las víctimas son muchas. Las necesidades, nosotros partimos de víctimas con vulneración, con situación de vulnerabilidad estructural, que se le agregan todas aquellas vulnerabilidades que, digamos, esas situaciones que las padecen durante la explotación. Entonces, esta idea de pensarse en red, de pensar que el Estado debe garantizar esto, lo tiene que garantizar, pero que también hay otras organizaciones con las cuales el Estado cuenta, digo, los organismos, las organizaciones de la sociedad civil participan también dentro del Consejo Federal contra la Trata, ¿no? Están representadas, pero en la práctica diaria muchas veces la respuesta que tenemos para la asistencia posterior inclusive puede ser escasa o puede ser no conveniente para esa víctima, porque esta es otra evaluación. ¿Qué tipo de dispositivo, qué tipo de respuesta necesita? ¿A cuál se puede ascribir? Un refugio tiene la característica de tener condiciones de seguridad. No vamos a decir puerta cerrada porque caeríamos, pero sí tenemos condiciones de seguridad donde van acompañadas por el riesgo que tienen, por el riesgo que han pasado. Hay víctimas que esto no lo pueden tolerar. Entonces, muchas veces con organizaciones que nosotros conocemos del territorio, el mismo organismo del Estado que da la asistencia posterior también enlaza con organizaciones barriales, inclusive de mujeres que pueden alojar a estas víctimas con un seguimiento del Estado. ¿Por qué digo un seguimiento del Estado? Yo les contaba antes que hasta la declaración testimonial este equipo acompañaba. Es eso y más. Acompaña también, evalúa si está en condiciones de declarar pasado el tiempo, por más que exista una derivación de otro organismo interviniendo. Administra las cámaras Gesell. Digo, toda declaración que hace una víctima de trata debería, y esto está inscrito en la ley, debería ser administrada en cámaras Gesell. ¿Para qué? En la cámara Gesell, si todos conocen, es un circuito donde la víctima está con una profesional, una psicóloga, que le realiza la entrevista que no es un cuestionario, digo, ¿no? Es una facilitadora del relato de la situación de explotación, que le va a servir a la causa, pero también le va a servir a la víctima, ¿sí? Entonces, tenemos un equipo que hace eso, que acompaña a la situación que acompaña y lleva a la cámara Gesell y además la administra. Y luego estos equipos también vuelven a actuar en una situación posterior, que es la asistencia por la ley de víctimas. Hay una ley de víctimas de delitos, que en realidad es delitos federales, pero se amplió de distintos delitos, y todas las víctimas, tiene una dirección que se llama Cenavid, que está dentro del Ministerio de Justicia, y todas las víctimas que así lo requieran al Estado una asistencia en particular, sea asesoramiento, patrocinio jurídico, algún tipo de asistencia psicológica, lo puede pedir a través de Cenavid. Cenavid con nosotros articula muy bien, por lo tanto nosotros volvemos a tener otra intervención por fuera del rescate.
que hoy por hoy los rescates son los más numerosos, pero también tenemos entrevistas, situaciones que surgen de derivaciones espontáneas de otros organismos del Estado que hacen una denuncia en la línea 145. Esta línea nacional, que ustedes la habrán visto en todos lados, que es la línea de denuncias federal y que funciona dentro del programa de rescate también. O sea, nosotros tenemos profesionales que atienden esta línea 24 horas, todos los días del año, y que bueno, está en permanente interacción con Protex, por ejemplo, o en las emergencias con las fuerzas federales. Me dijeron que fuera cortito, solo para darles un dato, tuvimos desde la sanción de la ley del 2008 al 31 de julio, 16.483 víctimas rescatadas. Hay desde el 2012 a la fecha 20.000 denuncias recibidas en la línea 145, que pueden llegar a ser una causa o no, pero digamos, fundamentalmente estos son números y que no son pocos, ¿verdad? También tenemos un área de prevención, de capacitación y de sensibilización. Y un dato solo importante que quiero antes de cerrar es, dentro del Ministerio de Justicia y a partir del trabajo que se hizo sostenido este tiempo, se constituyó la unidad ejecutora del fondo fiduciario, que es ese fondo que lo constituyen los bienes, el producto de los bienes decomisados a los tratantes. O sea, nosotros el 26 de julio pagamos, o sea, nosotros, digo, esta unidad, el Estado ha pagado el primer resarcimiento económico, digamos, que se le brindó a una víctima de trata. Los juzgados pedirán el decomiso de los bienes, estos bienes pasan a ser parte de este fondo, esos bienes, si son digamos, en dinero efectivo quedan así, si son bienes se subastan, se decomisan y pasan a constituirse en un fondo para todas las víctimas de trata, del delito. Bueno, traté de apurarme, estamos, les agradezco mucho la atención. La palabra de la licenciada Norma Maceo en representación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.